que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Hoy estaremos meditando en la palabra del Señor, y por tiempos he querido dar este mensaje basado en el título de un canto de los himnos espirituales o cantos espirituales. Es el número 146 a los que les gusta este himno. Y pues bueno, por medio de este himno se va a dar este mensaje titulado Dejo el mundo y sigo a Cristo. Y yo espero que nuestros hermanos que se acaban de bautizar en este año, que con ese pensamiento se hayan entregado al Señor Jesús, que con ese pensamiento hayan confesado el nombre de Cristo cuando dijeron: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pensando en esto, de que estaban entregando a una vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, porque seguir a Cristo es dejar el mundo, amén. Entonces, se deja el mundo primero y luego se sigue a Cristo, o primero se sigue a Cristo o luego se deja el mundo. ¿Cómo es esto? La respuesta es que cuando tú eres llamado por el Señor Jesús y Él te llama a esta vida nueva en Cristo, entonces tú abandonas lo que es la vida del mundo. Hay muchas personas que siguen a Cristo. Escucha bien lo que te voy a decir. Hay muchas personas que siguen a Cristo, pero no han dejado el mundo. Entonces, ¿sirve de algo esta conversión? Siguen a Cristo, pero no han dejado el mundo. ¿Qué es eso de dejar el mundo? Bueno, pues lo vamos a estar viendo poco a poco en esta disertación, en este mensaje. Y yo espero que aquí en la congregación de Southwest tengamos hermanos que han dejado el mundo totalmente. ¿Y qué es esto de dejar el mundo? Pues si dejamos el mundo, pues entonces ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? Recuerde que mucha gente se ha ido a los extremos y se han apartado, han construido monasterios. No voy a dar nombres de las personas que se han ido allá lejos, pero empieza con la letra F, ¿verdad? Y se fueron allá lejos. Allá no quisieron tener contacto con la gente del mundo, dejaron todo lo que son los placeres de la vida y allá se fueron a un monasterio, allá a vivir. Y no se llevaron ni siquiera a las mujeres, a las esposas las dejaron, porque dijeron que también las esposas eran parte de este sistema de lo que es el mundo. Y así fue la exageración de estas personas que se fueron lejos. Y pues esto ha existido de todo el tiempo. Que ha habido padres de familia que tienen tanto miedo cuando tienen sus criaturas, se van a un extremo, y esto es para personas no convertidas. Hay personas no convertidas que saben que allá en las escuelas, que allá en el mundo, la maldad se ha desarrollado extremadamente. Y en las escuelas es donde nuestros hijos aprenden el mal. Aparte de que lo aprenden en la casa, ¿verdad? Cuando son
hijos de padres que les gusta tomar, que tienen algunos vicios, que son mal hablados. Los hijos aprenden las groserías o las malas palabras en el hogar. Pero si no los aprenden en la casa, ¿en dónde creen que las aprenden? En la escuela. Estaba hablando con un joven que me dijo que cuando él iba a la high school, en la high school no nada más le ofrecieron bebidas alcohólicas, no nada más le ofrecieron droga. Cuando él me dijo que le ofrecieron hasta cocaína en la high school, yo me quedé asustado. ¿Qué? ¿Cocaína en las high schools? Y él me dijo, sí, ahí también. Entonces, el mundo está corrompido. Por lo tanto, hay padres que protegen tanto a sus hijos que mejor los tienen en homeschool. ¿Han oído de esa frase? Los tienen en la casa, mejor ahí que no les pase nada, y ahí en la escuela les dan clases, los mismos padres. Y ahí los tienen, ahí se gradúan de lo que es la elemental y luego de lo que es la middle school, y ya casi los mandan al final para graduarse en los últimos años. Pero mucha gente se ha ido a este extremo de que no quieren que sus hijos tengan contacto con el mundo, porque en el mundo hay muchos problemas. Por eso el tema de esta mañana se titula Dejo el mundo y sigo a Cristo. Bueno, ¿por qué dejar el mundo? Esa es la pregunta. ¿Por qué dejar el mundo cuando se sigue a Cristo? Te voy a dar algunos textos bíblicos, seguramente tú te vas a acordar de ellos, y si quieres apuntarlos, pues anótalos y después los lees en tu casa con más tiempo. Pero, ¿por qué dejar el mundo? Porque primera de Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice, porque el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Eso es lo que dice la escritura, que el mundo entero está bajo el maligno. Y ustedes saben desde dónde comenzó esto, desde la caída de Adán y Eva. Entonces el mundo llegó a pertenecerle básicamente a Satanás. Y la Biblia nos dice en primera de Juan 5, 19 que nosotros somos hijos de Dios, pero que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. También nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. También no podemos estar en el mundo o dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, la serpiente antigua. Él cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso la gente está engañada por Satanás. Allá en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9, si quieres acompañarme a leer esta parte de la escritura, allá en el último libro de la Biblia, que es el libro de la Revelación, en el capítulo 12 de Apocalipsis, mira lo que dice la palabra del Señor en este versículo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué dice la escritura ahí? Engaña al mundo entero. Y ustedes saben muy bien que este mundo está lleno de corrupción y de maldad. Y la escritura nos da la respuesta, porque el mundo entero está bajo el maligno, porque el maligno cegó el entendimiento de los incrédulos, y este ser llamado Satanás engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Así como muchos grupos religiosos, lamentablemente, son engañados por sus líderes. Y esto es triste y lamentable. Ustedes han estado escuchando todos estos últimos escándalos de los grupos religiosos donde han engañado a la gente. ¿Y saben cuál es la única manera que tú no puedes ser engañado? Escudriñando la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, para que cuando yo diga algo que no está escrito, usted me llame la atención y me diga, hermano Gregorio, eso que usted dijo no está en la Biblia. Yo ya leí esa parte que usted dijo y no está así como usted la está explicando. Y de esa manera es que mucha gente es engañada porque ignoran la Sagrada Escritura, ignoran lo que está escrito. Entonces, investiguen, como los hermanos de Berea. Cuando a ellos se les predicaba el evangelio, ellos decían, un momentito, déjame ir a investigar si eso que dices es cierto. Y iban, y dice la Biblia que escudriñaban las escrituras y confirmaban que lo que los apóstoles les predicaban era exactamente como estaba en la Santa Escritura.
Así que el diablo engaña al mundo entero. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, escucha bien, cegó el entendimiento de los incrédulos, no de los creyentes. Si tú tienes espíritu de incredulidad, yo te animo en el nombre del Señor. Yo te invito a que liberes tu incredulidad. Libera tu incredulidad. ¿Y cómo es que uno pueda liberarse de la incredulidad? Pregunto. Escudriñando la palabra, guiándote a través de la santa enseñanza. Y esa es la única manera que uno puede liberarse de la incredulidad. Cada persona que empieza a leer su Biblia empieza a aumentar su fe, empieza a creer más, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No va a haber fe que te va a venir del cielo. No vamos a hacer lo que dijeron los apóstoles que se acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque tú y yo podemos pedirle eso al Señor. Ay, Señor, yo soy hombre de poca fe, soy mujer de poca fe, auméntame la fe. Tú le puedes pedir eso al Señor, pero la fe no te va a venir por tú pedírsela al Señor. La fe te va a venir a ti cuando empieces a escudriñar la palabra del Señor. Y se van a evitar muchos problemas en el mundo cuando las personas sean liberados de su incredulidad. Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Que Dios tenga misericordia de los incrédulos, de los que no creen en nada, que no creen en Dios, porque son las personas que lamentablemente son los que tienen engañados el diablo y Satanás. El diablo tiene engañada a la humanidad de muchas formas y de muchas maneras. Y usted puede ver anuncios por todos lados cuando usted va manejando. Todo esto es propaganda del mismo demonio, en donde te dice de que no hay problema que fumes, que no hay problema que te emborraches, y le dan propaganda a todo lo que tiene engañada a toda la gente. La gente vive en un engaño, lamentablemente. Así que libera tu incredulidad. Si quieres leer conmigo allá en Primera de Juan, rápidamente, está un poquito antes del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a empezar a desarrollar el tema, y en estos versículos nos va a explicar el apóstol Juan acerca de este tema: dejo el mundo y sigo a Cristo. Va a estar breve el mensaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Mira lo que dice la palabra del Señor acerca de este tema: dejo el mundo y sigo a Cristo. Y aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en el versículo 15: no améis al mundo. Es lo primero que tiene que hacer la gente para poder seguir a Cristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué son las cosas que están en el mundo? Pero poco a poco nos lo va a ir diciendo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No nos engañemos. Si nuestro amor está sobre las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en nosotros, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, estas son las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Me están siguiendo? Amén. Lo vuelvo a decir. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Son los deseos de la carne. Todo lo que tu cuerpo quiere recibir y beneficiarse, y que tú te sientas contento con eso. Y hay muchos. Si hablamos acerca de los deseos de la carne, la Biblia nos habla acerca de los deseos de la carne. Nos habla, y estas son las manifestaciones de la carne. Y empieza con los primeros: el adulterio, la fornicación, las lascivias, las pasiones desordenadas, las enemistades, los celos, las iras, las contiendas, las envidias, y todas estas cosas son parte de la vida. Son los deseos de la carne. Y otra cosa que son los deseos de la carne son los deseos de los ojos, todo lo que tus ojos quieren ver y que es prohibido por el Señor. Y dos, la vanagloria de la vida. Estas son las tres áreas que hay en el mundo que son muy atractivos para la mayoría de las personas, y que el diablo tiene engañada a la humanidad entero
por medio de estas cosas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú quieres permanecer para siempre? Cuando la Biblia dice que el que hace la voluntad es el que obedece a Dios, el que se sujeta a Cristo. Cuando dice el himno, dejo el mundo y sigo a Cristo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A esto se le llama inmortalidad, mis hermanos. El mundo pasará y sus deseos. Esta tierra, dice la palabra del Señor, que va a ser destruida por fuego. Y está reservado para que al final de los tiempos, cuando se llegue el fin de la tierra, todo esto habrá de ser destruido. Así que todos los placeres de esta vida, esta misma tierra, este mismo mundo, va a ser destruido por la palabra del Señor, porque así está profetizado en la Escritura. Pero el que hace la voluntad del Padre, dice la Escritura, este permanece para siempre. Gloria al Señor. Por eso dejo el mundo y sigo a Cristo. Y de una y de otra manera, los ministros, los encargados de las congregaciones, los diáconos, la hermandad entera, que estamos luchando por dejar cada vez más este mundo y seguir a Cristo, nos preocupamos por la membresía, porque sabemos que algunos no han entendido estos mensajes y se han bautizado y pues siguen a Cristo, pero aún no han dejado el mundo. Y pues estos son conocidos, como un predicador dio un tema titulado cristianos mundanos. Habló de ese tema, cristianos mundanos. ¿Usted cree que puede haber tal cosa de cristianos mundanos? Pues claro que los hay. Son las personas que se han bautizado para el perdón de sus pecados, que pretenden seguir a Cristo, pero que todavía viven en los deseos de sus ojos, en los deseos de la carne. Todavía viven conforme a las inmundicias de esta vida. Entonces se están engañando a sí mismos. La Biblia dice que nadie puede engañar a Dios. Tú te engañas a ti mismo. Por eso dice este tema, dejo el mundo y sigo a Cristo, y lo cantamos y lo transmitimos a través del mensaje, lo transmitimos a través de las alabanzas. Y ahorita te voy a leer algunos párrafos de algunos himnos que los estamos nosotros cantando constantemente, porque la Biblia nos dice que aparte de que nosotros cantamos con gracia a nuestros corazones al Señor con estos himnos y cánticos espirituales, dice la Biblia que nos enseñamos unos a otros a través de los cantos. Y uno de ellos es: dejo el mundo y sigo a Cristo. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Amén. Y luego dice el coro de otro himno: no puede el mundo ser mi hogar. Y vuelve a repetirlo nuevamente: no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Por eso no puede el mundo ser mi hogar. Y luego hay otro himno que dice: hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz. Por eso, ¿cuándo es que se deja el mundo? ¿Cuándo es que se deja este mundo? ¿Cuándo es que uno empieza a abandonar el mundo para seguir a Cristo? Y la respuesta es cuando Cristo nos llama. Cuando Cristo nos llama cada día. Y cada día Cristo nos llama a dejar este mundo de tinieblas, a no practicar las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Es lo que nos dice la Escritura. La Biblia nos invita a que cada día debemos de santificarnos cada día más, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y cuando tú entras en santidad es cuando tú estás apartándote totalmente de esta vida mundanal. Te estás apartando de lo que normalmente sigue la corriente de este mundo, porque todo el mundo va por esa misma corriente. Van hacia, la Biblia le llama que es un camino ancho y que lleva ¿hacia dónde? Hacia la perdición, pero que angosto es el camino que lleva ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna, hacia el cielo, hacia las mansiones celestiales.
Pero para esto, no cualquiera va a abandonar el mundo totalmente. Hay gente que se equivoca mucho en cuanto a esto. Yo me acuerdo, y les doy mi testimonio, que cuando yo me bauticé allá a mis 20 años, yo era católico de hueso colorado. Yo era católico de verdad. Yo no me perdía un servicio de la iglesia católica desde mis 6 añitos. Comencé a ir a la iglesia y ahí empecé a acercarme al Señor. Toqué la guitarra en lo que fue el grupo coral, y ahí éramos 4 guitarristas y un muchacho que tocaba la bandolina y las muchachas que tocaban el pandero y unos palitos que se me olvida cómo se llaman eso, pero cantábamos muy bonito. Y yo ahí crecí en ese ambiente. Fui al catecismo, me aprendí todo lo que son los rezos que se tienen que repetir una y otra vez. Fui católico de verdad. Y obviamente cuando vine a vivir a este país, alguien me regaló una copia de la Santa Escritura. Y comencé a leer la palabra del Señor. Y me encontré con un versículo en la Biblia en donde dice uno de los evangelios: no llaméis Padre vuestro a nadie. Es lo que dice la palabra del Señor. No llaméis Padre vuestro a nadie. Padre solamente Dios, uno, Dios. Y cuando yo leí ese versículo dije, ¿cómo? Bueno, otra vez, y lo leí varias veces. Dije, ¿cómo está eso? Que Cristo nos dice, no llames Padre vuestro a nadie, no le llames Padre a nadie. Padre solamente Dios. Dios es uno y Él es nada más nuestro Padre. Pero a mí me enseñaron de chiquito de que Padre, buenos días, Padre, y hasta besarle la manita al Padre, y Padre para allá y Padre para acá. Entonces dije yo, ¿y cómo es que no ven estos versículos de la Biblia? Donde dice Jesús que no se le llame Padre a nadie. Y seguí leyendo, seguí estudiando la palabra del Señor, y llegué al tiempo cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, cuando Pedro le habla a aquella multitud de personas, y dice la Biblia que cuando se predicó por primera vez el evangelio, cuando fue establecida la iglesia en ese día de Pentecostés, dice la Biblia que se bautizaron como 3,000 personas, y ahí decía, hombres y mujeres se bautizaban para el perdón de sus pecados. Y yo otra vez, ¿cómo hombres y mujeres? ¿Y los niños dónde están? Decía yo, y buscaba en dónde estaba el bautismo de los niños. En ese tiempo yo era católico todavía, recuerden. Yo estaba escudriñando la palabra del Señor. Y entonces me di cuenta de la triste realidad que en algunos grupos religiosos no enseñan la verdad de la palabra del Señor. Y más adelantito vamos a ver qué es lo que hace la verdad en nuestras vidas. Qué es lo que verdaderamente va a realizar la verdad en tu vida cuando tú practicas la verdad. Porque muchos creen que están practicando la verdad y no es así. Muchos dicen que en todos lados está Dios. No es que Dios está en todos lados, no te confundas. Cristo le dijo a la mujer samaritana, he aquí viene el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay un grupo de personas que son verdaderos adoradores, así como también hay verdaderos discípulos, porque la Escritura nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que seamos parte de este grupo de los pequeños. Así que no nos engañemos ni se pongan tristes cuando ustedes vean grupos religiosos que dicen, acá somos 5 millones de miembros. ¿Ustedes creen que los 5 millones se van a ir al cielo? O acá nuestra congregación tiene 60,000, 70,000 miembros y somos más, y somos los verdaderos porque somos más y todo el mundo se viene con nosotros. ¿Es así? O cuando tú ves los grandes edificios, ¿has visto los grandes edificios? Los judíos tenían un edificio increíble, el templo de Salomón, y Dios les pidió que construyeran el templo. Pregunto, Dios les dijo que construyeran un tabernáculo de cortinas, así como estas, y ahí se reunían. A Dios no le importan todos estos lujos, pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que David, el rey David, se sintió mal porque él vivía en casa de cedro, en un palacio hermoso, y que el arca de Jehová estaba entre cortinas. Y este deseo lo tuvo el rey David. Y él dijo, le voy a hacer casa a Dios. Y Dios no se lo impidió. Dios siempre ha dejado que
sus hijos realicen sus deseos si son buenos. Y bueno, y el rey David decide construirle un templo al Señor y le dice el Señor: tú no lo vas a construir porque has derramado mucha sangre. ¿Qué es eso de derramar mucha sangre? Has matado un montón de gente. David había asesinado y matado miles de soldados cuando le tocaba ir a la guerra. Entonces, porque sus manos estaban manchadas de sangre, Dios no le permite que construya su casa, sino que le dice: tu hijo Salomón, el pacífico, él va a construirme casa. Y la Biblia nos dice que David juntó oro, plata, bronce, toda la madera mejor de aquel entonces, dejó todo preparado para que se construyera la casa del Señor. Y la Biblia dice que Salomón se sirvió con una cucharota grande, porque hizo un templo majestuoso, increíble, que en aquel tiempo la gente quedaba admirada de esa construcción magnífica de lo que fue el templo de Salomón. Ya después ya conocemos la historia, cómo fue destruido, y luego lo volvieron a reconstruir una vez, y luego lo volvieron a reconstruir nuevamente. Y ahora tú lo puedes ver ahí en Jerusalén, lo que ahora es el templo. Bueno, la gente se va con este deseo que tuvo el rey David, de hacer grandes edificios y grandes templos. Y la gente cree que porque tienen estos templos gloriosos y grandiosos y majestuosos, ya creen que están predicando la verdad. Tengan mucho cuidado, mis hermanos. Yo he buscado en la historia de la iglesia del Señor, y si ustedes se han dado cuenta, no han quedado ruinas antiguas en lo que es el Asia Menor, todo lo que es allá en el mundo antiguo. No hay ruinas de que hayan quedado que aquí se reunía la iglesia de Cristo. Aquí estaba construido el edificio donde se reunía, por decirlo así, la iglesia de Antioquía, que fue una de las mejores iglesias en aquel entonces, en el siglo I. O aquí se reunía la iglesia de Jerusalén. ¿En dónde están los grandes templos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? No hay ruinas, no hay evidencias que la iglesia necesita tener grandes edificios para proclamar que son la iglesia verdadera. No lo es así. La Escritura nos dice que la iglesia, en aquel entonces, cuando la iglesia comenzó, se reunía, ¿alguien me puede decir? En las casas de los hermanos. Ahí se reunían, en la casa de Ninfas, en la casa de María, en la casa de Marta y en la casa de diferentes discípulos. Ahí se reunía la iglesia. Dice la Biblia que no dejaban de partir el pan por las casas. Ahí participaban de la Santa Comunión. Así que la iglesia, mis hermanos, no son los edificios grandes y majestuosos que tiene la gente. Esos son meramente edificios. La iglesia somos tú y yo. El templo del Señor es tu cuerpo, somos nosotros. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: porque templo del Espíritu Santo somos. Por eso es que no podemos contagiarnos con la vida del mundo. No podemos tener la misma comunión con el mundo. Porque ¿qué comunión pueden tener la luz con las tinieblas? Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un seguidor de Cristo, si eres discípulo de Jesús y dices tú: dejo el mundo y sigo a Cristo, se debe de cumplir este deseo en ti, de dejar verdaderamente al mundo y comenzar a seguir a Cristo Jesús. Bueno, este himno tiene una gran enseñanza y voy a concluir ya con el tema, pero me gustaría que cantáramos este himno y que analicemos estas 4 estrofas. Son básicamente los puntos de un sermón para enseñanza de cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros cantamos estos himnos, no nada más es un himno, no nada más es una alabanza, es un mensaje para ustedes. Es un mensaje que tú tienes que estar cantando y le estás diciendo al Señor: Señor, dejo al mundo y sigo a Cristo. Y ya dimos más o menos la introducción del tema. Después voy a avanzar rápidamente en esto. Hermanos, si me puedes ayudar con este canto, y por favor canten con el espíritu y con el entendimiento este canto que dice: dejo al mundo y sigo a Cristo. Canten conmigo. Dejo el mundo y sigo a Cristo,
porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré. Y al mirar que va conmigo, siempre salvo estaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz. Y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. ¿Te diste cuenta por qué debemos dejar el mundo y seguir a Cristo? Y una de las razones grandes es porque el mundo pasará. Todo esto va a terminar. Todo algún día habrá de culminar, pero dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Ese tendrá inmortalidad. Así que, bueno, ¿cuándo es que se deja el mundo? Cuando Cristo nos llama, y cuando nos llama cada día. Pero llegó un momento en tu vida en que tú y yo fuimos llamados para Cristo. Amén. Yo me acuerdo que cuando fui llamado para Cristo, yo entendí mal este concepto de dejar el mundo y seguir a Cristo. Porque cuando me dijeron que pues yo ya había recibido el perdón de los pecados, cuando ya se me instruyó y fui bautizado para el perdón de los pecados, pues bueno, yo abandoné el mundo totalmente. Y pues yo creí que dejar el mundo era pues no ver más televisión, no más ir al cine. Tiré mi colección de los Beatles, tiré mi colección de Vicente Fernández, de José José, y bueno, y hice botazón de toda mi música. Y así, perdí todo. Lo dejé todo por amor a Cristo, creyendo que esa era la manera de que como debes de dejar al mundo. Pero mucha gente tiene este mal concepto, ya les dije, y se van a los extremos, se van a monasterios porque dicen que no quieren tener contacto con el mundo. Pero hoy vamos a aprender qué es esto de dejar el mundo, a qué se refiere cuando tú dejas el mundo. Y primero vamos a recordar cuando Cristo llama a sus discípulos, cuando Cristo nos llamó y a ti y a mí. Yo no sé si tú te acuerdas cuando Cristo te llamó, pero me gustaría que abrieras tu Biblia
aquí en el libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 11, y vamos a ir rápidamente leyendo esta narrativa de cómo fueron llamados estos discípulos. Y rápidamente ahí, en Lucas capítulo 5, del 1 al 11, lo voy a leer rápidamente, y sígueme tú con tu Biblia en esta hermosa historia. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar o de predicar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice la escritura ahí? Lo siguieron. Pero mira la expresión que usa Lucas: dejándolo todo. Y no nada más fue Simón y Andrés su hermano. La Biblia nos habla en otras narrativas de los evangelios que también Jacobo y Juan, ellos fueron llamados por el Señor Jesús, y dice la escritura que ellos remendaban sus redes ayudándole a su padre en lo que era el oficio de ser pescadores, y que cuando Jesús los miró a la orilla del mar remendando sus redes, les dijo: hey, ustedes, síganme. Y dice la escritura que también ellos, dejándolo todo, le siguieron. Escucha esa expresión: dejándolo todo, todo. Y hay expresiones muy fuertes acerca de Jesús, como cuando dice: el que ama a padre, madre, hijos, hermanos más que a mí, no es digno del reino. Esto tiene una enseñanza, y yo espero que tú entiendas esta enseñanza. No quiere decir que dejes de amar a tu mamá y a tu papá y a tus hermanos y a tus hijos, pero quiere decir que no le puedes dar prioridad a tus padres o a tus hijos antes que a Dios, porque Dios es el dador de la vida y Él es el que te ha dado todas las cosas. Ahora vamos al capítulo 5, pero versículo 27 al 28. Aquí está otro llamamiento de Jesús cuando la gente deja el mundo y sigue a Cristo. Es la historia de Mateo. Versículo 27: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al barco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y mira lo que dice la escritura: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta que este grupo de discípulos, la Biblia nos dice que lo dejaron todo para dejar el mundo y seguir a Cristo? Bueno, eso es exactamente la misma invitación que nos ha hecho Jesús a todos los que nos hemos bautizado recientemente, a los que lo hicimos hace 2 años, hace 5 años, hace 20 años, hace 30. Aquí hay hermanas, bueno, hoy no están aquí, la hermana Carmen está en otra congregación ahorita visitando, pero 50 años, ¿verdad, hermana Marina? 50 años de seguir a Cristo. Bueno, hace 50 años algunos hermanos fueron llamados, y la pregunta es: ¿lo dejaron todo por Cristo? Yo conozco historias de cristianos que yo me han dejado impactado y asombrado. Hay una hermana que yo la conocí hace muchos años, y yo la miraba llegar siempre solita a las reuniones, y llegaba sola, una hermana de mucha fe, dedicada al Señor, que se notaba que había dejado al mundo para seguir a Cristo.
una mujer con una fe increíble, inquebrantable. Y un día le pregunté, hermana, no voy a decir su nombre, hermana, ¿y por qué tú siempre vienes sola a la iglesia? Después de que los hombres no preguntamos mucho, ¿verdad? Pero le pregunté, ¿por qué llegas siempre sola a la iglesia? Y me dice ella, ¿tienes hijos? Sí, sí tengo hijos. ¿Tienes esposo? Sí, sí tengo esposo. ¿Y por qué vienes sola a la iglesia? Entonces ya ella me dio su testimonio y me dijo que ella, por haber seguido a Cristo y haber dejado el mundo, su situación en su hogar se complicó y que un día su marido se la puso difícil, y así rápidamente, voy al grano, le dijo, o tu Cristo y tu iglesia, o yo, le dijo el esposo, Cristo y tu iglesia o yo, porque ella pasaba mucho en la iglesia, pero cumplía con sus deberes de mujer, le dejaba preparado su piso, le dejaba planchada su comida, ella cumplía con todas las responsabilidades de Davita, todo arregladito. Ahí está, mira, ya está todo, y me voy a mi iglesia a adorar a Dios, porque dejo el mundo y sigo a Cristo. Y ese señor se cansó y le dijo, o tu Cristo o yo. ¿Y qué creen que le dijo la hermana? Yo sigo a Cristo. Y se divorciaron. Dejó a su marido para seguir a Cristo Jesús. La Biblia nos dice que Cristo es nuestro esposo. Amén. Y me dijo ella, dejé a mi esposo terrenal para seguir a mi esposo espiritual, porque ella me dijo que él le estorbaba mucho. Entonces te das cuenta cómo hay veces que el mundo que a veces es formado por nuestra propia familia, también ellos nos van a impedir acercarnos a Cristo Jesús. Bueno, ella decidió hacer esto, y obviamente cuando tú haces esto, no quiero decir, pues entonces mi marido me está dando problemas, lo voy a dejar para seguir a Cristo. Pero lo que termina haciendo la gente es que terminan casándose con alguien más, y la Escritura no dice así. La Biblia dice que si ya las cosas no van bien en un matrimonio, que ya no hay arreglo, entonces Dios te da la oportunidad de separarte, pero también te da la opción de quedarte sin casar. Pues tú puedes abandonar a tu marido si las cosas van súper mal, pero ya no te puedes volver a casar, porque entonces si te casas, vas en contra del mandamiento establecido por la palabra del Señor. Esa es la regla, eso es lo que Dios enseña. Ya si Dios va a hacer otro arreglo contigo allá en la vida eterna, ya es asunto de Dios y su misericordia, amén. Entonces nosotros tenemos que enseñar lo que la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Entonces nos vamos rápidamente. Estos fueron llamados y ese día lo dejaron todo, dejaron a Cristo y le siguieron, lo dejaron todo, trabajo, padres, hogares. Yo tengo entendido que hasta sus hogares dejaron. Pedro tenía su esposa, tenía suegra. ¿Se acuerdan cuando la suegra de Pedro se enfermó y fue sanada por el Señor Jesús? Bueno, él tenía familia, pero como entraron en un ministerio, ellos dejaron sus hogares, dejaron todo para seguir a Cristo. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3. ¿Cuándo es que dejo el mundo y sigo a Cristo? El apóstol Pablo nos lo explica muy bien en el libro de los Colosenses capítulo 3, y ya voy a concluir. Capítulo 3, y voy a leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 3 de Colosenses. Dice el apóstol Pablo, si tú pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Y cuándo es que pasa esto? Cuando nosotros resucitamos con Cristo. ¿Cuándo resucitamos con Cristo? Pregunto yo. Cuando fuimos bautizados. Cuando fuimos bautizados, nosotros morimos al pecado, fuimos sepultados, y luego dice la Biblia que resucitamos a una vida nueva. Y cuando tú y yo resucitamos a una vida nueva, entonces dejamos el mundo y seguimos a nuestro Señor Jesucristo desde entonces. Entonces yo les quiero dejar bien claro que desde el día que tú te bautizaste y resucitaste para la gloria del Señor, a través de esta novedad de vida, desde ahí comienza una vida nueva en ti, y tuviste que haber dejado el mundo y sus placeres. Ahora nos vamos a la enseñanza del Evangelio según San Juan, y esta es la preciosa oración de nuestro Señor Jesucristo, y con esto voy a concluir. Solamente voy a leerla
y voy a detenerme en algunos puntos básicos para enseñanza de cada uno de nosotros. Allá en el Evangelio según San Juan, los que no han leído esta hermosa oración de Jesús, hoy van a escuchar parte de ella en este primer día de la semana. Juan capítulo 17, versículo 6 en adelante, al versículo 16. Juan 17, 6, 16. Y mira, aquí está nuestro Señor Jesucristo hablando con Dios, hablando con el Padre. Imagínate este momento, esta oración que está haciendo Jesús. Y pon atención cuando menciona el mundo y te menciona a ti y a mí. Dice el Señor Jesús: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Te has dado cuenta de dónde eran estos hombres? Del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Esa es la clave para poder seguir a Cristo y dejar al mundo, guardar la palabra, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, pero no todos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Se está hablando para los que dejaron al mundo y siguieron a Cristo. Muchos no lo hicieron, no creyeron en Jesús. Y luego el versículo 9 dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Mira la oración de Jesús. Él no estaba rogando por el mundo en ese momento. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Aquí como que se oye contradicción, ¿no? Porque yo miro que Jesús todavía está sobre la tierra, todavía está en el mundo. Está en el mundo, pero no está en el mundo, porque no está participando ya de las obras de este mundo, y nunca lo hizo. De hecho, no se halló engaño en su boca. Él fue perfecto. Él dice: y ya no estoy en el mundo, versículo 11, mas estos están en el mundo. Tú y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y luego dice: y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dice Jesús. A los que me diste, yo los guardé. Aquí se está refiriendo exclusivamente a los apóstoles. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas Iscariote. Pero ahora voy a ti. Ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y mira lo que dice el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Jesús nos ha dado su palabra, amén. Y luego dice: y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú te vas a dar cuenta si has dejado el mundo y has seguido a Cristo, cuando convives todavía con el mundo. Estoy hablando con los incrédulos, con tu propia familia, con tus tíos, con tus hermanos en la carne, con todos ellos. Y como tú recibiste la palabra y ahora eres diferente, entonces el mundo te va a aborrecer. Yo no sé si a ti te aborrecieron cuando te convertiste a Cristo. Si no, es que algo pasó. Yo cuando me bauticé para el perdón de los pecados y le llamé a mi madre muy feliz de que me había entregado mi vida a Cristo, lo primero que me dijo mi mamá es: ay, hijo, ya te lavaron el coco los hermanos. Así me dijo, en lugar de felicitarme. Entonces te aborrece el mundo cuando tú recibes la palabra. Por eso es que estamos en el mundo, porque el mundo no nos va a entender, ni nos va a recibir, porque somos diferentes. Somos la luz del mundo, amén. Estamos en este mundo, pero no participamos de las obras del mundo. Somos la luz del mundo. Nosotros hacemos la diferencia en esta tierra. Que vean tus buenas obras para que glorifiquen a Dios que está en los cielos, amén.
Y luego dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Estoy por terminar. No ruego que los quites del mundo. Fíjate bien, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál es ese mal que hay en este mundo? Ya lo dijimos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Porque este mundo está lleno de gente orgullosa, gente que se cree mejor que tú y que yo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Ponernos a pelear con ellos? Yo soy mejor que tú. Déjalos. No les hagas caso. Esa es la corriente de este mundo. Este mundo está lleno de vanagloria y de orgullo. Entonces, por eso dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que es el deseo de cada hermano, es el deseo del hermano Gregorio. Yo oro por ustedes todo el tiempo, para que Dios no permita que Satanás los tiente, y si los tienta, ustedes puedan soportar la prueba y puedan salir victoriosos de cada una de sus pruebas, porque vivimos en este mundo. Y mientras vivamos en este mundo, vamos a tener aflicción y vamos a estar adaptados a este mundo corrompido por la maldad y el pecado. Pero no somos del mundo, recuerden. Entonces, si no somos del mundo, no podemos participar de las obras de las tinieblas que practica la tierra, que practica este mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, dice Jesús. No son del mundo. ¿Tú te consideras que eres del mundo? No somos del mundo, mis hermanos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí hay una escritura bien interesante que ya no hay tiempo de analizarla, pero léela en tu casa. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 10, en donde Pablo les dice, yo les escribí carta para que ya salgan del mundo, para que ya no estéis en el mundo. Pero Pablo les dice, pero pues no pueden salir del mundo porque vivimos en el mundo. No podéis salir del mundo. Más bien os escribí que no te juntes con los fornicarios, con los adúlteros, con los idólatras y con todos estos. Pero si yo te digo que no te juntes con todo este tipo de gente, dice el apóstol Pablo, pues entonces os es necesario salir del mundo. Pero si ustedes se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo convivió con todo este tipo de personas, ¿amén? Y lo acusaron de comilón y borracho, y acusaron a nuestro Señor Jesucristo que Él se juntaba ¿con quién? Con los pecadores. Pero Jesús hizo la gran diferencia, porque Él con la luz que radiaba, convirtió a mucha gente de las tinieblas a la luz. Y Jesús estaba en el mundo también juntamente con nosotros, pero no participó de las tinieblas, sino que Él fue la luz del mundo y atrajo mucha gente hacia Él. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no te estoy diciendo que no te juntes con los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, porque entonces sería necesario salir del mundo y tendríamos que cortar relación con toda nuestra familia, ¿amén? Ya no podríamos convivir con nuestra familia, nuestros demás hermanos que todavía están en el mundo. Pero luego dice él, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano o cristiano sea un idólatra, sea un maldiciente, sea un borracho, y empieza a dar una lista bien grande. Entonces ahí es donde ya está el libre albedrío de cada uno de nosotros. Es pecado que yo me junte con un hermano que anda desordenadamente, o me junto con él para yo poderlo jalar a la luz de Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que el que hace volver el alma de un incrédulo o de uno que duda, ha salvado un alma de ir al castigo eterno, y tú has cubrido multitud de pecados. Es algo glorioso esto de ser cristiano. Y él dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y luego termina diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder salir de este mundo de tinieblas, dejar el mundo y seguir a Cristo cuando nosotros seamos santificados en la palabra del Señor, porque esta es la verdad. Y cada vez que tú te santifiques en la verdad de Cristo, tú vas a poder dejar cada vez más el mundo y seguir a Cristo. Y cada vez que tú participes de la Santa Comunión y seas lavado
con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso la Iglesia del Señor participa de la Santa Comunión cada primer día de la semana, porque cada primer día de la semana nosotros volvemos a renovar nuestro pacto con Cristo. Haz de cuenta que te estás volviendo a bautizar. ¿Me doy a explicar? ¿Estás de acuerdo conmigo? Haz de cuenta que cuando ahorita vamos a participar del pan y vamos a participar del jugo de uva, que representa la sangre de Cristo Jesús, estamos nuevamente como volviéndonos a bautizar, estamos volviendo a renovar ese pacto, diciendo: Señor, Padre, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido a este mundo para darme perdón de pecados. Creo en el sufrimiento que Él tuvo en la cruz y creo que su sacrificio, creo que la sangre que ha derramado en la cruz del Calvario me ha dado perdón de pecados. Y tú vuelves a renovar tu pacto, vuelves a recordar el sufrimiento y el sacrificio de Jesús. Entonces tu fe es renovada nuevamente y sales de aquí con ganas de seguir abandonando el mundo. Amén. Porque el mundo no es nuestro hogar. Recuérdenlo, por favor. El que hace la voluntad de Dios, esos permanecerán para siempre. Y tú y yo podemos lograr esto en el nombre de Jesús. Estamos de pie y cantamos este himno de invitación. Si quieres que se haga una oración por ti, puedes pasar. Si quieres ser bautizado, hoy puedes dejar el mundo y seguir a Cristo.